Recuerda que el siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Y en América, la vida hecha en mar. Saludos, país, voz para el cambio y un servidor, Alfonso Torres Ulloa, para llevarle a ustedes un programa, como siempre, de carácter educativo, cultural, pero sobre todo afianzado en las raíces de la patria, en el pensamiento de Juan Pablo Duarte, ese hombre nuestro que todo lo pensó a partir de la ley, pero de la ley como regla para todos, para todas. De modo y manera que organizar la nación debía ser a partir de la ley, a la que todos debemos acogernos para poder convivir en civilidad, en civilización, en un marco de respeto, pero sobre todo en un ambiente de democracia, es decir, donde las ideas de los unos deban ser respetadas por los otros, donde los intereses y los bienes de la nación deben estar al servicio de todos los dominicanos, porque en definitiva decía el padre de la patria que la nación es la reunión de todos los dominicanos. Y Duarte, cuando concibe la organización de la nación, lo hace a partir de las premisas constitucionales, porque en aquel momento estaba en boga el constitucionalismo, es decir, trabajar la organización de una sociedad a partir de una constitución que estableciera reglas de funcionamiento claro en la sociedad. ¿Y qué constitución va elaborando, va concibiendo Juan Pablo Duarte? Una constitución que parte del derecho, parte de la ley y parte de las premisas fundamentales de la democracia, pero sobre todo de la justicia. Por eso Duarte hace mucho hincapié en el tema de la justicia, porque no es concebible un régimen democrático si no hay justicia. No es concebible un régimen democrático si no hay respeto entre unos y otros de los que componen la sociedad. Por eso Duarte decía, la religión del Estado debe ser siempre la católica apostólica, pero nunca en perjuicio de los demás credos. Es decir, Duarte cree en la diversidad de la nación, en la diversidad del pensamiento. Pero Duarte establece ahí los poderes constitucionales. Y todavía hoy, en la República, 169 años después, estamos aquí en esas dificultades de entender lo que deben ser los poderes constitucionales. Y aun cuando lo hemos establecido nominalmente, en la práctica, esto no terminan de funcionar. Y ahí vemos lo que está pasando en el Congreso Nacional, en las altas cortes, en el Tribunal Electoral, en la Junta Central Electoral, que no tienen vida propia. No tienen vida propia. En el caso de la Junta de la Junta Central Electoral, nos encontramos con un presidente que hace lo que allí a él le venga en gana. Es decir, lo que debe ser un organismo colegiado, en la práctica es un organismo unipersonal. Y así no puede ser. No fue la sociedad que concibió Juan Pablo Duarte. Cuando él establece los poderes constitucionales, lo está pensando en organismos colegiados, en organismos vivientes que puedan realmente funcionar a partir de la voluntad de sus integrantes. Pero Duarte llegó mucho más lejos. Duarte nos habló de la permanencia de los jueces en sus organismos. Duarte, ¿de qué nos habla Duarte en la Constitución que él concibe? Duarte nos habla de los jueces que deben ser permanentes, no vitalicios, de los jueces inamovibles. Duarte concibió el principio de la inamovilidad de los jueces, pero al propio tiempo la inamovilidad de otros funcionarios. ¿Por qué? Porque este tipo de funcionario tiene que cualificarse, tiene que tener garantía de permanecer en su puesto, de modo y manera que se vayan preparando, tomando experiencia y que su servicio sea siempre en función de la construcción de un régimen democrático. Por eso este espacio, como ventana de opinión comprometida con los mejores intereses de la nación, siempre procura
hacer una reflexión a partir del pensamiento de Juan Pablo Duarte. Pero hoy tenemos una entrega muy especial para todos ustedes. Hemos invitado al honorable señor embajador de Cuba en la República Dominicana, a don Alexis Vandrix Vega, con quien vamos a conversar de diferentes tópicos en el orden cultural, en el orden histórico y por supuesto de las relaciones República Dominicana-Cuba. Nosotros que no hemos todavía ponderado lo suficientemente a Juan Pablo Duarte, sin embargo, los hermanos cubanos sí lo han hecho, valorando adecuadamente a su José Martí, al apóstol de la independencia cubana. Don Alexis, saludos, nos alegra que esté con nosotros y ya usted tiene 1 año y medio aquí, 1 año y 8 meses en el país. ¿Cómo va la estancia de usted y los que llegaron con usted a la legación diplomática de Cuba en la República Dominicana? Ya están debidamente aplatanados, ¿no? Totalmente aplatanados. Saludos, Alfonso, y a través de estas cámaras al pueblo querido y entrañable dominicano. Efectivamente ya estamos aplatanados. No pasaron muchos días para lograr ese estado. Nos sentimos como si estuviéramos en casa. La vida en la República Dominicana, una vida muy intensa desde el punto de vista político, económico, social, nos atrapa, nos envuelve inmediatamente. Y una cosa que ayuda mucho es el candor, la amistad, la solidaridad que encontramos en los dominicanos, la manera en que los dominicanos quieren a Cuba, la manera en que la conocen, que es una cosa singular. Yo dudo que exista otro país donde haya tantas afinidades y tantos acercamientos entre dos naciones. A veces decimos en forma de chercha, como dicen ustedes, que vamos a pasar trabajo en otras misiones que nos queden por cumplir, porque difícilmente encontremos esto que encontramos aquí en República Dominicana. Así que te puedo decir que ha sido un periodo fructífero. Hemos estado alegres con las cosas que merecen alegría, hemos padecido también las penas y las zozobras que padece cualquier sociedad de nuestros tiempos, pero estamos aquí compartiendo esta misión con ustedes, muy contentos de haber sido designado a este país, y llevo el sentir del resto de nuestra delegación diplomática que trabaja cada día hombro a hombro con los dominicanos por fortalecer las relaciones entre nuestros dos países. José Martí visitó la República Dominicana en un par de ocasiones en los aprestos de la lucha por la libertad, por la independencia de su patria, y por supuesto para encontrarse aquí con el general Máximo Gómez, y en un momento escribió en una carta preciosísima a don Federico Enríquez y Carvajal, y decía que quién podía decir aquí que él no era dominicano, o quién podía decir en Cuba que Federico Enríquez y Carvajal no era cubano. Es decir, cómo Martí se sentía ser parte no solo de República Dominicana, sino de los pueblos de América Latina, porque él veía a América Latina como el gran continente, como si fuera una patria grande. Lo propio decía Simón Bolívar, o dijo Simón Bolívar en su momento, y el nuestro don Gregorio Luperón. ¿Usted cómo valora el paso de José Martí por esta tierra? Bueno, antes de hacerlo, quiero suscribir lo que acabas de decir. Yo creo que esa frase, ese sentimiento, esa frase que encierra un sentimiento, entraña una de las vigencias de Martí. Esto de no sentirse extranjero en esta tierra. Para un cubano menos resulta así. Y por otro lado, ese concepto amplio martiano de que patria es humanidad. No se circunscribe a un límite geográfico. Patria es donde haya ser humano, donde haya vida, donde haya injusticia, donde haya alegría. El paso de Martí por aquí fue primordial para organizar la llamada guerra pequeña, ¿no? Comparada con la anterior de los 10 años. Aquí vino, contactó Máximo Gómez, buscó apoyo para sus causas. Aquí se redactó ese manifiesto programático que está conocido como el manifiesto de Montecristi, y de aquí partieron
hacia Cuba. Creo que queda mucho por estudiar y estamos en un proyecto de tratar de definir exactamente los lugares que visitó Martí y dejar en ellos una huella, una impronta, o recuperarla, porque sin duda en algunos lugares aparece una tarja, aparece un monumento, pero es una de las inquietudes que tenemos como embajador o como misión, de actualizar o profundizar en ese atlas martiano. Y hay varios puntos donde sabemos que estuvo Martí. En algunos lugares no queda ninguna referencia, ahí queremos ponerla. Hemos coordinado con un escultor cubano la elaboración con cerámicas de esos rostros de Martí, muy coloridos, muy alegres, muy frescos. Y bueno, posteriormente con las autoridades competentes que tengan que ver con asuntos históricos o monumentos, queremos dejar esa huella, ese recorrido de Martí por República Dominicana de una forma escultórica y profundizar, ya decíamos, en lo que él hizo aquí, en esa amistad tan fecunda, que la que más se conoce es con Máximo Gómez, pero que tuvo con muchos dominicanos. A propósito de impronta, un concepto interesantísimo. Máximo Gómez, en una ocasión, dijo que terminada la guerra en Cuba, proclamada la independencia, esto en los encuentros con Martí, él decía que se trasladaría a Puerto Rico para entonces luchar por la causa de la independencia de Puerto Rico. Es decir, Máximo Gómez, como militar, como revolucionario, nunca pensó quedarse en Cuba, sino terminada la independencia en Cuba, se iría a Puerto Rico. Es un tema que aquí hay que desarrollarlo, que hay que analizarlo, porque el pensamiento de Máximo Gómez no es debidamente conocido o profundamente conocido en la República Dominicana. Y entonces el Che, Ernesto Guevara de la Serna, en su encuentro con Fidel en México, cuando lo conoció y empezaron a conversar de su participación o de su posible participación en la guerra insurreccional de Cuba por su independencia, con Fidel a la cabeza, el Che lo único que le pidió a Fidel, que al triunfar la revolución, porque el Che siempre estuvo convencido del triunfo, el Che fue un hombre muy optimista, le permitiera seguir su camino en la lucha por la independencia de otros pueblos. Y Máximo Gómez nunca mandó a un mambío, a un combatiente, a una misión que él no pudiera cumplir. Lo propio hacía el Che. Y si encomendaban una tarea y el soldado reculaba o tenía miedo, ellos la encabezaban. La similitud, el parecido, Gómez, el Che, y el aprecio o el arraigo de ambas figuras en el pueblo cubano. Bueno, yo comparto la visión de que es necesario estudiar y conocer más a Máximo Gómez. La historia, el desconocimiento de la historia nos puede conducir a enormes fracasos, y en mi opinión es parte del plan de dominación cultural imperialista que olvidemos nuestra historia, que no miremos atrás, que no recordemos nuestros héroes, que no recordemos nuestros grandes pensadores y hacedores, porque tanto Gómez como Martí como Che fueron hombres de palabra, pero fueron hombres de acción. Y ahí hay que tener en cuenta, ver en qué circunstancias muere Martí por ese compromiso que él tenía con la historia, con sus contemporáneos, con su futuro, con su vida, de demostrar que era capaz de llevar a la acción todo ese pensamiento extraordinario que nos dejó como legado. Máximo Gómez es un héroe en Cuba. No hay cubano que no conozca a Máximo Gómez. No hay escuela que no estudie con admiración, con satisfacción, con orgullo, el paso de Máximo Gómez por Cuba. El paso y la estancia de Máximo Gómez en Cuba. Quiero decirte que, por ejemplo, la Academia Superior de Guerra cubana se llama Máximo Gómez Báez. Uno de los principales atributos
de los principales premios, de los principales reconocimientos de la cultura cubana, es entregar una réplica del machete de Máximo Gómez a las figuras, a los talentos destacados de la cultura cubana. Hay un monumento, hay muchos monumentos a lo largo del país dedicados a Máximo Gómez, pero hay uno en la capital, en La Habana, en el Malecón, que es una plaza hermosa, muy limpia, muy cuidada, como una forma de respetar la contribución de Máximo Gómez a la Revolución Cubana, que encierra la contribución de muchos otros dominicanos, simboliza, representa la contribución de esos tantos otros dominicanos. Hay que estudiar la obra de Máximo Gómez. Mucho escribió Máximo Gómez, mucho se ha escrito sobre él. Está su diario de campaña, una obra que no es solo de guerrillas, sino también de valores, de pensamientos, de sentimientos que hacen falta, son imprescindibles. Urge tenerlo en cuenta en estos tiempos. En Máximo Gómez, República Dominicana, tiene un hombre extraordinario que está poco estudiado y que yo recomiendo e insistiré el tiempo que esté aquí y fuera de aquí, de que sea aquilatado en su justa dimensión. Y sobre todo lo de Máximo Gómez, su gran dominicanidad. Siempre habló de su patria, de Santo Domingo, y siempre decía que él retornaba a su patria. Y ese optimismo de Máximo Gómez combatiente, de Máximo Gómez revolucionario, él siempre estaba confiado en que la justicia de la causa le daría el triunfo. Y ahí yo le preguntaba la similitud, el Che Gómez. Quiero resaltar algo de Gómez en lo que el Che coincide también, y es su desprendimiento y su no apego al poder. Ambos fueron luchadores dedicados y consagrados a la emancipación, a la búsqueda de la libertad y de la justicia. Ninguno de los dos buscó prebendas ni esperó recompensas de su dedicación a la lucha, ni para ellos ni para su familia. A Máximo Gómez se le dio la oportunidad de dirigir la República Cubana y se negó a hacerlo, como mismo el Che, que desde su cargo de ministro, de varios cargos de ministro, porque desempeñó varias responsabilidades complejas a la vez, era un hombre de una capacidad extraordinaria, renunció a todo eso por continuar la obra de la revolución en otros parajes del mundo. O sea, no había ese apego al poder, a la vanagloria, al consumo, a lo material, a las prebendas, que desgraciadamente tienen muchos en estos tiempos todavía. Esa es una de las similitudes, y la otra, como tú bien decías, es esa vocación universal, internacionalista, que debe caracterizar todos los procesos, que debe caracterizar a nuestro gobierno y a nuestro pueblo en el mundo. No solo pensar en el lugar donde vivimos, con una visión de estanco, de finca, pensar en el mundo. Y el Che planteaba la necesidad de sentir en su mejilla, en su piel, el golpe dado a mejilla ajena o la injusticia cometida en cualquier lugar del mundo. Y vemos hoy qué es lo que está pasando en el Medio Oriente, qué es lo que está pasando en África, qué es lo que está pasando en otros lugares, y lamentamos la indiferencia con que se vive hacia esos temas. Resaltan situaciones que son desagradables también, como un acto terrorista en los Estados Unidos, porque los medios de prensa los ponen a circular por todo el mundo. Murieron 3 en un atentado en Boston, pero es que mueren 100, 200 y 300 en otros lugares del mundo todos los días por actos terroristas de Estado, como son mandar un avión sin piloto a bombardear un lugar y matar inocentes, culpables. Ahí no se respeta la vida humana de nadie. Entonces, ese tipo de sensibilidad por el ser humano, por la causa ajena, fueron cosas que identifican tanto a Máximo Gómez como a Che Guevara. El sistema educativo cubano y la educación en el amor a la patria, ¿cómo funciona? En el sistema formal de la educación básica o primaria, secundaria,
o simplemente en el trabajo cultural con los medios de comunicación y las organizaciones sociales y de masa? ¿Cómo opera? Mira, Alfonso, eso empieza antes de los dos escenarios que has mencionado. Eso empieza desde la principal escuela, que es la familia. Los padres, los tíos, los abuelos. Eso empieza desde la casa, que es la cuna de la formación de valores y, por qué no, de la instrucción en conocimientos también. Después, desde la edad tan temprana como la edad preescolar, y ya en todo el sistema de educación hasta el nivel universitario, incluso posgraduado, la historia a profundidad, con la mayor objetividad posible, es un tema permanente en la formación de los valores de cualquier cubano, de las niñas, de los niños, de los adolescentes, incluso de los adultos. El tema de los llamados pioneros. Los pioneros. Los pioneros es una organización de niños que comienzan a adquirir compromisos y valores revolucionarios desde tempranas edades. Hay pioneros moncadistas, pioneros José Martí, abarcan distintos niveles de la educación primaria y secundaria, creo que aquí ustedes llaman básica, y participan en actividades, participan en concursos de poesía, sobre temas históricos me refiero, concursos de dibujo, concursos de cuentos, visitan lugares históricos. Las visitas a los museos es una actividad frecuente en los niños para despertarle ese conocimiento, esa inquietud por conocer y amar la historia de su país. Hay una experiencia que hemos tratado de trasladar aquí mucho, y son aquellas en que personas que han sido protagonistas de la historia de sus países, que ya peinan canas, o algunos no peinan nada porque ya están calvos, asisten a las escuelas a intercambiar con esos niños sus vivencias. Y es un proceso de alimentación y retroalimentación mutua. Esa persona siente que está dando a esos niños una explicación, un conocimiento, una vivencia que él que tuvo, y esos niños con mucha admiración escuchan esas historias y se hacen parte de ellas. O sea que es un proceso que después se complementa, por supuesto, con los medios de información, y ahí está, por hablar uno, que como gente que estamos ahora, que es la televisión cubana. La televisión cubana, que tiene una de las primeras, de las pioneras de América Latina, junto con las de Argentina, Brasil y México. Empezó por allá por los años 50 y cambió al principio, al triunfo de la revolución, de una televisión comercial se convirtió en una televisión pública, al servicio de ¿qué? Primero, de informar objetivamente, de entretener sanamente y de instruir. Esa es la televisión cubana. Y la historia, la divulgación de la historia dentro de la televisión cubana tiene un aspecto fundamental, de una manera amena, de una manera que llegue, de una manera que motive, pero con mucha objetividad y con mucha justicia. Los medios de comunicación en Cuba, radio, televisión, prensa escrita, revistas, son diferentes al resto de América Latina y quizás del mundo, porque yo que he estado muchas veces en Cuba, he visto que no hay anuncios comerciales, ni hay estos programas simplemente faranduleros. Hay programas de farándula, de presentación de artistas, pero siempre con un criterio muy distinto, el criterio de la educación, el criterio de los valores. Mira, la televisión cubana... Es decir, que en ese sentido hacen parte de alguna manera los medios de comunicación en Cuba, parte de la educación. Correcto, es así. La televisión cubana tiene la exigencia de ser culta para poder corresponder al nivel cultural y de instrucción que tiene el pueblo cubano. Es una exigencia. El pueblo necesita una programación, que respete el gusto estético, que respete los valores, que respete la verdad. No quiere decir que la programación nuestra sea perfecta. La programación
como obra humana tiene errores, padece las consecuencias del bloqueo que afecta a todas las esferas, del bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba, y afecta, por supuesto, el desarrollo de la televisión y de la radio, la adquisición de tecnología, de todo lo que es necesario en un set, absolutamente todo. Pero ¿cómo nosotros hemos podido compensar esto? Con el talento, con ese valor, ese capital humano que vale más que todo el oro del mundo y que todo el dinero del mundo. El talento, la inteligencia, la dedicación y la consagración de nuestros técnicos, de nuestros artistas, del personal de los medios. Y se trata de eso, de llevar una programación que entretenga sanamente. No es una programación que estimule el consumismo, ni la sexualidad, ni la violencia, ni el banalismo. Es una programación que proporciona calidad de vida a los cubanos, y en ese esfuerzo estamos siempre. Y así, en un momento fuimos prósperos haciendo telenovelas, fuimos de los primeros también en la región. Antes que la telenovela, la radionovela. La radionovela. Y actualmente hay una cosa sintomática, ¿no? Que hay muchas radionovelas y telenovelas en América Latina que los guiones están hechos por cubanos. Hay una cultura de hacer eso. En Cuba hay buena aptitud y hemos tenido buenos resultados en esto. Novelas que reflejan los temas históricos, pero también los temas actuales, temas sociales, que tiene que ser mejor, sin duda alguna. Pero estamos satisfechos. En Cuba en este momento, hablando de televisión, hay 5 canales nacionales. De ellos 2 son educativos, con una programación dirigida a educar entreteniendo, a educar no de una manera aburrida, ni de una manera que presione, sino de una manera que la persona se sienta bien viendo un programa de una buena factura, pero vaya adquiriendo conocimiento. Hay 16 canales provinciales y 28 canales municipales, y al año se estima que son 62.000, más de 62.000 horas de producción televisiva la que se emite en el territorio cubano. Bueno, estamos conversando en su espacio Voz para el Cambio con el honorable señor embajador de la República de Cuba en Santo Domingo, don Alexis Vandrix Vega. Vamos a ir a una brevísima pausa y retornamos para abordar entonces algunos temas más de carácter quizás político, económicos, institucionales de la hermana República de Cuba. Nos hemos quedado en esta primera parte en ese ámbito cultural tan necesario. Vamos arriba, señor director. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A.